Dale. ahora sí, creo que estamos con Solciño. Solciño, ¿nos escuchas? Hola, Solcito, buenas Hola noches, ¿cómo Alejo, ¿qué estás? tal? Ahora Todo estamos bien de aquí, gala. más o menos. ¿Qué más, amiga? Buenas noches. Bueno, entonces, como les decía a las personas que se encuentran ya en este live de TikTok, muy agradecido también con Solcito por habernos aceptado la primera invitación para la jornada de entrevistas que vamos a tener aquí en Polilegislativo, que se realizará cada sábado. Así que, y lo vamos a poner también en las páginas oficiales para que puedan ver lo que fue la entrevista con aquí en Polilegislativo. Ahora, vamos a ponerles un poco en contexto. ¿Por qué por qué María Sol está con nosotros en este momento? Bueno, María Sol es una politóloga graduada de la Universidad Central del Ecuador. Ella dice que no le gusta que le digan politólogo y no le gusta ese término. Sin embargo, yo considero que es algo muy importante que destacar. Hoy por hoy, las ciencias sociales y humanas, ustedes saben que ha sido muy difícil de todo este contexto de las nuevas derechas y nuevas izquierdas. Saludamos también, por ejemplo, aquí a Jaeger95 Hotmail y Natalie. Hola Nat, ¿cómo estás? Jaguar, Joe y John Payo se unió. Buenas noches con todas y todos. Estamos aquí ya con María Sol. Adicional a eso, también María Sol fue parte de la primera jornada de investigadores sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Fue la primera, una de las primeras investigadoras en hablar acerca de su tesis. Entonces, Mario Sol, qué gusto que estés aquí, una excelente amiga con nosotros. Y, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejo, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias amigo por tomarme en cuenta. Sí, no es que no me guste que me digan politóloga, licenciada, creo que todavía estoy en este trance de haber sido estudiante y solo María Sol y ahora que me digan licenciada, se me hace un poco gracioso a mí, ¿no? Pero todo Claro, bien. Muchísimas gracias por el espacio, espero puedan entretenerse, puedan aprender y em, saldar cualquier duda que tengan. excelente. Y Solcito, te queremos preguntar, ¿cuál es tu tesis y por qué se decidiste hacer esa tesis tan curiosa? Ya. El título de mi tesis es El cambio de la ENIPLA-PEA al Plan Familia en Ecuador durante el año 2015. Tanto la ENIPLA como el Plan Familia son políticas públicas, estrategias en política pública que apuntaban a reducción del embarazo adolescente y a la educación sexual en sí. El tema yo lo escogí principalmente porque cuando ya llegó este momento de hacer la tesis, de desarrollar la investigación, yo estaba un poco perdida en cuanto a cómo focalizar mis esfuerzos a desarrollar un tema. Sin embargo, yo tenía bastante claro que lo que yo quería investigar era la representación de cuerpos o el disciplinamiento de cuerpos dentro de las políticas estatales. Por un momento me quise ir por el tema del aborto, pero realmente con ayuda de la PhD Soledad Stossel pudimos Ujú. focalizar en esto de las políticas públicas que yo me quería centrar desde después y por eso fue que yo elegí analizar tanto el cambio de la ENIPLA-PEA como del Plan Familia. Los dos se dan en el mismo gobierno, que esto fue lo curioso que me lleva a desarrollar la investigación, pero ¿qué es lo que pasa? El ENIPLA-PEA como tal, fue un poquito más progresista en el gobierno de Correa. Trataron de habilitar la enseñanza de educación sexual, más allá de solo las relaciones íntimas per se, sino más como cuidar el cuerpo, cómo respetarte, cómo poner límites hacia los demás. Sin embargo, también hubo este tema de la sexualidad. No sé si es que existe alguna restricción en cuanto a palabras que pueda decir aquí. ¿Me Creo que avisas? hay algunas, sí, Sí. podemos decir como que sí, nada más, Ya, ok, como que en pero relaciones, ¿no? creo que, por ejemplo, esa parte, o sea, la palabra como casualidad o algo parecido, Ajá, no creo que está. Ojalá que no ok, nos caigan el like, por ya, favor. ya listo. O sea, voy a intentar no usarla, ¿no? Bueno, en Lenipla como que se intenta dar esta mirada un poquito más fuera del tabú acerca de las relaciones y enseñar realmente tanto de acuerdo a las edades, ¿no? A los niños y a los Ujú, adolescentes, maneras de cuidarse, acerca de métodos anticonceptivos, etcétera. Sin embargo, en el mismo periodo, bajo el mismo mandato, es decir, de Rafael Correa,
se instaura el plan familia. ¿Qué nos dice el plan familia? El Estado no tiene que meterse en las relaciones íntimas. Quienes deben controlar eso son los padres de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. No se habla de esto y se pretende fortalecer la familia, que es el núcleo de la sociedad. Sin embargo, uno de los puntos Ujú. controversiales que tomo aquí es que realmente no se toma en cuenta que realmente el círculo familiar suele ser el primero en ejercer violencia de varios tipos hacia los niños y adolescentes. Ya, Eso breves eso, rasgos, justificando mi investigación. eso está sumamente interesante. Pero ahora yo te quería preguntar, o sea, sinceramente, ¿por qué crees que decidieron cambiar? Esa parte es como que a mí no me quedó un poco claro. De lo que estaba algo medio leyendo, decía, Ya. ¿por qué entonces decidieron cambiar del plan Enibla al plan Familia? Esto es en el año 2015, ¿no es cierto? Exacto. El cambio se da en el año 2015. Sin embargo, debemos entender que los procesos sociales no son unifactorales. Me hago entender, sino tienen varias vertientes de causas que llevan a un cambio. Sobre todo, el enfoque que yo desarrollo en mi tesis es de las coaliciones promotoras. ¿Qué quiere decir esto? Que personas de varios sectores de la sociedad se agrupan, forman coaliciones e invierten capital social, económico, político, para legitimar lo que ellos creen que debe ser perpetrado como una política pública. ¿Qué es lo que pasa en el caso especial de mi investigación? Ya. Em, Usualmente las políticas públicas aprenden de lo que va pasando porque evidentemente es una ciencia social, no existe un camino No es estructurado que exacta te va a tampoco. dar, claro, no te Ujú. va a dar un resultado en sí. Si es que sigues cierto método, no es como una receta que puedas seguir, tienes que ver todos los cambios que pasan. En este caso en particular, en un primer inicio, yo también me hice la pregunta, ¿por qué existe esta regresión? Porque realmente en varios estudios se ve que el del ENIPLA al Plan Familia es una regresión, lo cual es bastante particular en políticas públicas. Siempre suelen como que Ujú. avanzar, aprender de los errores, que por así decirlo. Sin embargo, aquí lo curioso no es la regresión del Plan Familia, sino fue la instauración del ENIPLA en un primer lugar. ¿Qué pasa? Mm, El ENIPLA empieza a formularse desde el año 2011. El 2011 es un año bastante controversial porque Rafael Correa atraviesa una crisis política con su gabinete y sus allegados, entonces existe una especie de desestabilización. ¿Qué es lo que hace ya, esta desestabilización? Que exista una ventana de oportunidad para que grupos de corte un poco más progresista eh, inserten esta idea. ¿Entiendes? Insertan la idea de dejar las relaciones íntimas en el ámbito del tabú. ya. Empiezan a tratar de, comienzan a invertir estos capitales que te digo, o sea, empiezan a invertir esfuerzos económicos con la prensa y llega de cierta manera al gabinete presidencial que, recordemos, durante la época de Rafael Correa, usualmente fue personas de clase media bastante especializadas. Ujú, Em, ¿Qué es lo que pasa a estas personas especializadas, sobre todo en los ministerios de salud, de inclusión económica y social, el Ministerio Coordinador de Desarrollo? Empiezan a ver que la tasa de embarazos en adolescentes y en bastantes casos niñas también empieza a ser un problema a nivel de América Latina. Entonces insertan la idea de hablar de educación sexual como tal, de dejar el tema de las relaciones como un tabú y empiezan a tomar cartas en el asunto, de tal manera que los niños y jóvenes estén informados. También se invita a las familias a hablar de ello, porque el hecho de que los hables no es como que los incitas, sino les das herramientas para que los jóvenes tomen sus decisiones. ahorita, solamente como para más o menos igual seguir un poco en la línea, ahorita seguimos en el plan familia, o sea, ya estamos ahorita en el En plan IPLA, familia o en en Enipla, el ya, ENIPLA. El ya, ENIPLA, entonces te seguimos digo en que Enipla. realmente esta fue el digamos, como la controversia dentro de todo este cambio, porque gracias al desgaste político hace que las personas que entran a los al gabinete presidencial, perdón, puedan poner sobre la mesa su visión acerca de cómo llevar una estrategia en educación sexual y salud reproductiva.
¿Qué es lo que pasa? Mm, En el año 2000, esto en un primer momento, Rafael Correa estuvo de acuerdo con esto. De hecho, hay una sabatina bastante emblemática que la nombro en mi tesis, en donde de cierta forma pide permiso a la iglesia. Él se autodenomina como un católico practicante, pero dice que realmente la iglesia debe ser un poco más abierta en esto. Él está consciente de que se va a topar con personas que no estén de acuerdo, pero necesitan tomar cartas en el asunto reales. Esta mm. concepción es en base a un desgaste político, como te digo. El año 2013 es esencial en esta transición, puesto que la gerente del ENIPLA decide anunciar que la pastilla del día después será entregada en los diferentes centros son parte del Ministerio de Salud. Esto fue Mm. la excusa perfecta para que el sector conservador, que desde siempre estuvo en contra del ENIPLA, diga, no, este es un estado abortista, quieren incitar a a las jóvenes que aborten y ta. Sin tener en Esa cuenta. palabra sí creo que no se puede decir. Ok, Creo. ok, perdón, perdón. Bueno, bueno, con la pastilla del día después desemboca toda esta controversia y Rafael Correa también estuvo bastante en contra, ya que cuando él da paso a la ENIPLA en un primer momento, lo que sí dice que solo se van a tomar métodos anticonceptivos, no Ya. métodos más allá, no sé si me hago entender ya, con intervenciones, como para dejar de Ah. estar embarazados. Esos métodos no, sino anticonceptivos. O Rafael sea, algo Correa que no sea, también. digamos, tampoco que sea tan intrusivo para la persona. Sin embargo, se conoce que la pastilla del día después como tal no es uno de estos métodos, pero te digo, fue la excusa perfecta para que el sector Claro. conservador apunte sus capitales para intentar cambiar. También en el año 2013 existe una controversia bastante emblemática, que es que Paola Pavón, apoyada por Soledad Buendía y Gina Godoy, tratan de impulsar en la Asamblea un proyecto de ley para la despenalización del ya no estar embarazadas por violación. Ajá. Hablamos de Ajá. Paola Pavón, ahorita la prefecta del Consejo de Pichincha, ¿no es cierto? Sí, en su Ya. momento fue asambleísta, al igual que Gina Godoy y Soledad Buendía en el año 2013. Dan esta moción en la asamblea. Rafael Correa dice que fue una traición tanto al partido como personal. Las Ujú. asambleístas fueron sancionadas por esto y Rafael Correa amenazó con renunciar a su cargo si es que la asamblea llegaba a segundo debate y aprobaba esta propuesta de ley. Wow, o Entonces, sea, imagínate ajá, cómo el líder tenía que ser, o sea, para que no se apruebe ni nada por el estilo, el líder tenía que literalmente decir, no, aquí si es que no se hace esa parte de lo que yo digo, o no se hace nada, o me voy yo literalmente, ¿no? exacto. De nuevo diciendo que es esto. Pasa esto de la asamblea. En diciembre del mismo año 2013 existe otra sabatina en la que se habla de la inconformidad de Rafael Correa hacia la ideología de género. Dice que sobre todo en esta estrategia en la NIPLA fueron personas infiltradas de la comunidad que él respeta bastante, pero no quiere que contaminen a las juventudes con esta ideología, que es un concepto que no resiste el mayor análisis. Desde aquí podemos ver esta ruptura que ya existía y esta desconformidad con la estrategia que se venía teniendo. Ujú. En el 2014, em, la ENIPLA deja de estar a cargo de los ministerios porque en un inicio estuvo a cargo del Ministerio de Salud, de Educación, Coordinador y del MIES. Deja la Ya, rectoría y la rectoría pasa exclusivamente a la presidencia. Rafael Correa la quita, pasa a la presidencia y la persona encargada de la ENIPLA ahora fue Mónica Hernández. Mónica Hernández es una figura también bastante importante durante toda esta transición, porque Mónica ya. Hernández es una de sus asesoras más influyentes, pero en los pasillos oficiales ella era conocida como la asesora Opus Dei del presidente. Y ella fue Opus Dei, puesta a cargo, ajá, entendiendo el Opus Dei, este movimiento católico conservador. claro. Ok. Em, Mónica Hernández
según una entrevista que pude tener de en su momento la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Janet Sánchez, me supo decir que existieron bastantes conversaciones, todo se intentaba llevar de manera bastante transparente. Sin embargo, Mónica Hernández sí recogió las peticiones de un sector específico y al Mónica Hernández de estar directamente relacionada con Rafael Correa en este círculo de confianza como para ser su Ujú. asesora, estas peticiones tenían un peso mucho más importante que de colectivos en general, que sí había colectivos progresistas, feministas, de la comunidad, que apoyaban la ENIPLA como se venía manejando, pero como te digo, las peticiones del sector conservador fueron un poco más fuertes, ya que fueron recogidas por una persona estratégica. Ya. Ajá, es de entonces que Mónica Hernández queda a cargo del ENIPLA, comienzan a hacer ciertos cambios, pero en enero del año 2015, Mónica Hernández, em, junto a Rafael Correa en una sabatina, dicen que realmente la ENIPLA es una estrategia obsoleta que solamente cae en el hedonismo, no se está enseñando nada a los jóvenes, que realmente el enfoque que se pretendía dar está erróneo. Entonces, planean y proponen instaurar el Plan Familia, donde las familias se hagan cargo de la educación en este sector de los niños, de los jóvenes. El Estado no tiene por qué estar a cargo de esto y el núcleo del Estado es la familia. Entonces, la familia es quien debe saber cómo educa a los jóvenes en este aspecto. Como te mencioné en un primer inicio, no se toma en cuenta que muchas veces la familia no constituye siempre un círculo seguro para los niños y jóvenes, ya que en este núcleo suelen existir las violencias de diversos tipos. O sea, aquí, por ejemplo, en esa parte, digo, no, aquí entonces el Estado ya no quiso ser tampoco un interventor en la familia, sino más bien la familia que sea la que pueda estar ahí, sí, mal no entiendo, ¿verdad? Sí, lo que sí se promulgó es en esta nueva estrategia que también apuntaba a la educación sexual, es hacer Ujú. talleres a padres y que la familia esté un poco más unida, pero dejando de lado, sobre todo en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación por completo suspendió los espacios que tenía para educación sexual y se comenzó a promulgar estos espacios de familia que el momento que empecé a revisar tenía sus falencias porque a diferencia del ENIPLA que les daban cronogramas y materiales para llevar a cabo una correcta educación sexual, en el caso del ENIPLA solamente se dijo que se debía desarrollar actividades que fortalezcan a la familia. No se dio en ningún momento materiales o la visión que debían estar enfocada, lo cual crea varios sesgos, porque debemos Claro. de entender las brechas que tenemos en el desarrollo de este tipo de situaciones en la ruralidad, en lo urbano, lo que viene a ser costa, sierra, Mm. oriente, una unidad educativa del milenio, la Claro, escuelita de tu igual, barrio. claro, por ejemplo, no tienen la misma visión que lo que tenemos nosotros en la sierra que en la costa, y eso se traduce también en la política, no es la misma, no es el mismo lenguaje. Por decirlo de algún modo. Ya, y más o menos entonces, ¿cómo la gente tomó este cambio de la NIPLA al plan familia? Ya. El momento que se da este cambio, hay que tener en cuenta que las redes estaban bastante en boga. Cuando primero se pone Mm, el ENIPLA fue un poquito más tradicional. Existieron marchas, existieron este esfuerzo de ciertos sectores por poner en las noticias que estaban queriendo contaminar a los niños, pero no tuvo un alcance masivo como fue lo que pasó en el cambio de ENIPLA a Plan Familia. Se da en el año 2015, las redes están en boga, los colectivos comienzan a darse cuenta que si es un impacto bastante similar reunirte y protestar de manera presencial que hacer una campaña. En ese entonces, la, la plataforma que estaba liderando era Facebook, que hacer una campaña por Facebook era tan efectiva como claro. hacer una manifestación de manera presencial. Entonces, a Mm, nivel mediático comenzó a ser un poquito más visible, más palpable, porque inclusive sectores tanto conservadores intentaron aplaudir esta conciencia del Estado acerca de lo que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, se fueron por medios tradicionales. Pero personas de los colectivos LGBTQ+, personas
que eran parte de colectivos feministas, comenzaron a hacer esta campaña de manera mediática en redes, tanto en medios independientes de la prensa como en las plataformas por sí mismo, y empezaron a decir que era un retroceso, que se estaba acabando con los derechos que en un primer momento ya se habían dado, se estaban retirando el derecho a la educación. Y la Oye, pero qué educación en, curioso. Ajá. No, no, sí, sí, pero lo que y la pasa es que te quería educación decir en que... No, lo que pasa es que quería decirte que, por ejemplo, algo que sí es ya de esta característica de los conservadores, ¿no? O de estas nuevas derechas conservadoras es que utilizan bastante lo que son los medios de comunicación. Bueno, no los medios de comunicación, sino más las redes sociales. Por ejemplo, como bien dices, Facebook. ¿Y cómo es que ganó Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, obviamente, él fue también con este plan de las redes sociales, las fake news, que hasta hoy son de ahora, son nuestro pan de cada día, las fake news, en partidos, en campañas políticas. Entonces, veo que, por ejemplo, esa es una estrategia muy, pero muy de los conservadores, por no decir de la derecha conservadora también. Te digo, o sea, en ese momento el sector conservador no usó tanto las redes sociales. Quienes más usaron fueron los sectores progresistas que estaban en contra de este cambio. Te digo, el sector conservador tendió a utilizar medios tradicionales como es la radio, la Ujú, televisión y hasta la prensa escrita. Sin embargo, tal vez por el sesgo de edad que existía entre estos dos grupos, tanto progresistas como conservadores, las personas progresistas, te hablo del 2015, apuntaron por una campaña más digital. ¿Y qué es lo que pasa? Que te digo que comienzan a salir estas noticias de que el plan familia es un retroceso de 100 años, se está quitando derechos, como es el de la educación que te mencionaba hace un momento, porque la educación no es ujú. solamente aprender a leer y escribir, sino la educación es en todas sus aristas y en todas las etapas del ser humano. Y sobre todo en Oh, este caso, ya. la educación sexual también es parte de uno de los derechos que debe ser considerado Entonces, más bien esta estrategia de las redes fue más por los progresistas que por en otra su cosa del momento. conservador. Ajá, Ajá. Y exacto. los medios, o sea, entonces los medios, ¿quiénes fueron los que estaban ahí, digamos, participando más? Por ejemplo, En los los medios medios tradicionales. tradicionales, en los medios tradicionales tenemos una participación más de tipo conservadora. Mm, Eh, Gracias al análisis te digo que entiendo que es porque este grupo tiene capital económico, social y político. Entonces tienen acceso a los medios de comunicaciones tradicionales. Tienen el dinero no, que claro. corresponde que una noticia tome cierto matiz a tu favor. Tienen todos estos medios necesarios para que las noticias tengan em, determinado enfoque, podamoslo decir. Lo irruptivo fue la campaña que se hace de manera mediática a través de las redes sociales en su momento. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que los sectores conservadores están, tal vez se dieron cuenta de la repercusión que tiene la protesta digital de cierto modo y por eso es que ahora se apoderan de estos espacios. Eso es supremamente interesante. Y yo quería preguntarte, pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Hoy por hoy, ¿cómo ves en realidad la educación sexual? Año 2025. ¿Crees que tenemos un plan de educación sexual hoy? Mira, realmente Mira, por ejemplo, son 10 años de tu investigación, ¿cachas? No sí, sé si tal vez estarás aún... Ah, sí has visto algo, por si acaso. ajá. Ah, para ver si es que te tomé la lección ahí. No, realmente sí. Eh, Se supone que todavía está en vigencia esta política de la PIPEA, pero El PIPEA es... ahí sí me tomaste la lección, se me olvidó el, la, el, el significado de este acrónimo, pero es la estrategia en salud sexual que vino después del Plan Familia, que de cierto modo también fue replicado en Colombia, no lo recuerdo bien. Sin embargo, queda un poquito obsoleto porque las necesidades que teníamos, como bien dices, hace 10 años, no son las necesidades que tenemos en este momento, porque debido al tema de la globalización, de la masificación de información y muchas veces de infoxicación de las redes sociales, del internet, em,
Los jóvenes y niños ahora están al tanto de los métodos anticonceptivos, que era lo que se buscaba hace 10 años. Ahora los niños y jóvenes ya lo saben. Sin embargo, uno de los problemas que se presenta en boga, sino que no sé cómo decirlo esto, es que creo que esta palabra sí no se puede mencionar, es podríamos decir la malversación de videos para adultos, ¿entiendes? O sea, Ya. no sé si se me entiende. ¿En qué sentido? Si la gente, por ejemplo, aquí en el chat lo entiende o algo por el estilo, aquí pueden realizar sus preguntas si desean hacerle algo, también, hacerle preguntar a Sol o algo por el estilo. También, por ejemplo, con todo te voy a hacer una breve pausa si quieres tomar un poquito de agüita, Sol, porque yo sí quería tomar un poquito de agua, O solo que te sea, dale. estaba escuchándote. Sí, ahorita vamos con un poco de saludos, porque estaba viendo que estamos aquí con Mitch, Jenny Vázquez, que es también una de nuestras compis, que dice una entrevista de lujo. Saludos, saludos para ti también, Jamie, ¿cómo estás? Dígalo sin decirlo. Diga, no sé si tú también puedes ver mis comentarios No. o no. Bueno, de aquí desde el Polilegislativo me están diciendo eso. Aquí, por ejemplo, Lupita, qué bonito verte aquí, mijo. Sigue adelante en lo que gustas. Muchísimas gracias. Por ejemplo, con Mica Trujillo también estamos con Miquita. Ah, Nos mandó unos corazoncitos. Saludos, Mica. Juan David Pinzón, gracias, Juan David. Amigo, ¿cómo estás? Johnny Payo, por acá también había descrito algo Johnny. Nos dijo, wow, ¿dónde les vengo a encontrar? Éxitos. Saludos, amigo, por acá. Muchísimas gracias. Estamos con una entrevista, bien dijo Yemina, de lujo. Y buenas noches, excelente participante en la entrevista. Estamos con Natalie, gracias, Natalie. Lady, por acá, Lady. Saludos, brother. Saludos, mi amigo. Qué genial, Lady es una muy, pero muy buen compañera también que lo había conocido. Eh, entonces, permítame, vamos a tomar un bocado ya. sí, sigue nomás. Bueno, que continúo conversando acerca de esta malversación de videos para adultos, en la que los jóvenes dejan de distinguir la realidad y tratan de llevarse esta ficción, porque entendamos que este tipo de contenido en gran parte es ficción, la realidad no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces chicas se sienten violentadas a raíz de esto, comienza a haber de cierta manera una depresión porque la expectativa que se crean en la cabeza no es lo mismo el momento que están eh, con otra persona y ese es el tipo de necesidades que están en boga actualmente. Sin embargo, no se tiene un plan para lo que se necesita en la actualidad. Pero hay algo que mencionabas que, por ejemplo, tú decías que, claro, 10 años después y hay un acceso un poco más factible para los jóvenes, ¿no es cierto? Al Internet, a la comunicación, para que se puedan seguir igual investigando y tener una educación sexual también, ¿no? Por decir ahí, por decirlo de alguna manera también en un cierto sentido. Ahora bien, pero hay algo que a mí me surge, ¿no? Y es que, por ejemplo, tú inicias, por ejemplo, en las conclusiones que tú me enviabas, decías que en América Latina seguimos siendo este segundo continente, América Latina, con más índices de embarazo, ¿no es cierto? Con el Eh, 18%, si mal no estoy. Sí, Sin embargo, sí. justo lo que te envío, solo para contextualizar, esto fue un preámbulo que te envié debido a que estas eran las cifras que se presentaban en el año 2011 a 2012, que es cuando inicia todo este tema de proponer una estrategia de educación sexual en el Ecuador. Ya. Sin Ujú. embargo, bueno, a lo que yo iba es que, por ejemplo, te leo aquí unas cifras y es que dice que 52 de cada 1000 niñas entre 15 y 19 años dieron a luz en esta región en el año 2022, en comparación con el promedio mundial. Es decir, que tenemos un promedio ya de 52, sí, 52% más. Yo quería preguntarte esto. ¿Qué está pasando? Dime. ¿Por qué ya desde el 2015 hasta, digamos, hasta el 2022 o hasta este año no hemos podido reducir la tasa de incidencia en embarazos de niños y Ok, adolescentes lo que me dices es a nivel hasta de ahora? América Latina, ¿verdad? Sí, podemos decir América Latina. Listo. Luego vamos, si quieres, con Eh, Ecuador, porque estoy seguro que no ha de haber sí, bajado, la verdad. no, sí, 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 tengo gráficos que lo prueban, no mentira. Bacán, bacán. Que, mira, ¿qué es lo que pasa? A nivel regional, nosotros debemos tener en cuenta que va desde los países del Caribe
que podemos entender igual la situación con base en el contexto de las personas, que todavía existe un alto índice. Además, la situación Ujú. socioeconómica, que es la que abordo de manera un poquito más estratégica en las primeras páginas de mi tesis, es que el embarazo adolescente, que también incide en este círculo de pobreza, debido a que los sectores económicamente más vulnerables son quienes están expuestos a esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha bajado? Si bien te digo, a nivel macro te dije que las personas, los chicos, pues los jóvenes ahora tienen acceso al Internet y todo esto, todavía es un problema en las comunidades con... con falta de recursos o con capacidad económica limitada, debido a que pueden saber, ok, los chicos pueden saber, pueden estar al tanto de Claro, cómo son las cosas, pero el nivel económico sí te limita porque no van a tener la capacidad económica de comprarse los preservativos o hacerse chequeos, porque hablar de educación sexual no solamente se habla de la reducción en embarazo adolescente, que sí esto es a lo que apuntan las estrategias, pero también se debe tener en cuenta las infecciones por transmisión sexual y las enfermedades por transmisión. sexual. Ajá, sí, no sé, no quiero que nos corten el live, no No, no, mentira. está tranquila. Ya, Sí. y entonces, digamos, en un futuro muy, muy lejano, tú estarías entonces de acuerdo, por ejemplo, tú con tus niños, ya, en un futuro muy lejano, ¿tú estarías de acuerdo que entonces, por ejemplo, tal vez venga el Estado y te diga, a ver, ustedes tienen que hacer tal, tal, tal cosa? Y ya no en este núcleo, como tú dices, la familia. O sea, que tú, por ejemplo, seas la que le va a tener que enseñar algo de historia. O sea, ¿qué preferirías tú? Realmente creo que la primera educación siempre se da en casa, pero cuando en casa se te ha enseñado a tratar este tema como un tabú, no lo vas a querer Ujú. hablar a las futuras generaciones, entonces alguien debe hacerlo. Porque si tú no lo haces, no significa que no va a pasar, solamente que la persona que lo haga no va a estar informada. Y eso sí es un riesgo bastante grande a nivel de embarazos, de salud y de contagios en general. ¿Qué es lo que pasa si es que, digamos, ¿no? Es un tema bastante controversial. Yo no quiero tener hijos, No, pero no pasa digamos, nada. Era ajá, el ejemplo nomás. que tuviera, ¿no? Por ahí un retoño. eh, yo, o sea, estaría dispuesta a yo hablarles, pero si en la escuela también les brindan estas herramientas, qué mejor. Pero siempre y cuando yo sepa que son personas capacitadas, que tengan una visión un tanto neutral al respecto y que se Ujú. mantenga este laicismo estatal que en el momento de la implementación del Plan Familia fue dejado de lado. Eso está sumamente increíble. Y bueno, me parece también que la respuesta debería ser de esa manera. Y verás, aquí, por ejemplo, te voy a comentar lo que nos dicen, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno, dígalo sin decirlo, no me acuerdo qué era exactamente, que tenías que decirlo sin Creo que era decirlo. esto de los videos. Ajá. Que no Creo que supe era cómo eso. abordar en un primer momento, pero sí se entendió. Creo que sí, y aquí, por ejemplo, Aisha nos dice, prácticamente la sexualidad se vende desde TikTok, que es una aplicación muy accesible y no controlada. ¿Qué opinas de eso? Puede ser, y es lo que te digo, el tema de las necesidades en cuanto a educación sexual han cambiado. No te digo que se deba dejar de lado de enseñar acerca de la salud sexual en general, pero creo que en este punto es bastante importante también ver un paso más allá, abrir una arista de la sexualidad no solo física, sino también a nivel psicológico. Como bien dice, TikTok puede ser una plataforma en la que también pueda estar malversando, pueda crear ideas que realmente no existen en la Ujú. cabeza de las personas que llegan, si no es de un caso, a agredir a terceros o a acabarse psicológicamente, porque se crea una expectativa completamente irreal del asunto y que no llega a ser satisfecha. Ya, interesante, muy interesante. Y no me lo había cuestionado de esa manera. Bueno, aquí es Katy, estoy seguro que es Katy. No puedo entender lo que está escrito, mi Katy, tu nombre para, por ejemplo, decírtelo, Yo- pero sé que es Katy. Y dice, muy orgullosa de ser su compañera y amiga. Excelente entrevista. Gracias, mi Katycita bella. Gracias. Muy bien, como para ya ir culminando más o menos un poco esto, pero no quiero que se me escape esta pregunta. Entonces, va a ser un poco fuera así de lo ético, pero sí quiero preguntarte, ¿crees que entonces se debería promover la abstinencia?
Mira, eh, Sí, exacto, por eso personalmente, decía ahí. ajá, sí, o sea, personalmente creo que no, porque no ha funcionado. Ujú, Era lo que se promovía desde siempre y tú ves que nuestros antepasados tenían un montón de hijos y desde edades bastante pequeñitas y sin saber lo que estaba pasando, porque no existía como tal el concepto de estas relaciones, pero igual se llevaba a cabo, solo que sin información. E igual, o sea, tú puedes hablar de abstinencia y lo que tú quieras, sin embargo, eso genuinamente no va a condicionar a una persona. Tú puedes hablarle de no, como que tratar de prohibirle esto. El momento que pase, no, no vas a estar ahí para detenerlo. Lo único que puedes hacer es brindar herramientas para que tomen decisiones informadas y lo más seguras ujú. posible. Siempre existe un Entonces, grado de promueve sí riesgo. entonces sí, la educación sexual, por ejemplo, sí sería más bien una respuesta a esto. Desde mi enfoque, sí. Evidentemente. Ajá, Desde mi enfoque, evidentemente, sí. sí. Veamos. Ya, entonces ahora vamos con un poquito. Ah, bueno, ahora sí, no quería que se me escape esa pregunta. Aquí, por ejemplo, nos ponen el milito, la pusiste difícil la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Hoy, siendo las 8 horas con 41 minutos, para ir cerrando un poco, bueno, como tú sabes, y esto te lo comentaba antes de otras cámaras, te lo decía, aquí es el polilegislativo, está tanto la política como el legislativo. Ahora, dos preguntas nada más. La primera, ¿qué te parece esta nueva asamblea? La verdad, la mentira, no mentira. Em, realmente creo que em, a mí me parece un poco desatinado hablar de que quienes están en el poder son quienes nos merecemos. A mí me parece bastante desatinado. Creo que no. Creo que nos merecemos más. Y creo que este es el momento clave para tomar en cuenta que las personas que llegan al poder, si bien se pretende no segregar a los diversos grupos poblacionales, las personas que estén ahí representándonos como Ecuador deben ser personas que manejen de cierto modo cierta especialidad, no sé si me doy a entender, en lo que están haciendo. Con esta especialización a la que apunto, no solamente quiero centrarme en educación, debido a que yo estoy muy consciente que alcanzar un título de tercer o cuarto nivel podría hacer llegar inaccesible para todos, pero esta especialización también se puede conseguir en la militancia, en la lucha, en el sentido de justicia social. Puedes llegar a especializarte en esto y esto realmente no depende de tu edad. No estoy en contra de que los jóvenes ocupen espacio en la asamblea. De hecho, creo que es sumamente necesario porque somos un grupo poblacional que necesitamos representación, pero una representación real, una representación consciente y sensible ante lo que está pasando. No Pero solamente mis solecillas, si hablamos, por ejemplo, de una representación juvenil, pero hablamos, por ejemplo, de que tengan tal vez un límite ya a a esa juventud, o una juvenil que sea, así sea a partir de los 18 años, porque creo que estamos hablando del caso más hablado ya, claro, nuestro pobrecillo. lo más en tendencia. Como te digo, yo creo que este especial, no creo en segregar, creo que podría ser desde los 18, pero que esos 18 años, de cierta manera, justifiquen una militancia real. Puede que exista, no doy por sentado nada, puede que exista una persona de 18 años que lleva 5 años militando, leyendo, estudiando, porque si bien el tema de conseguir un título es bastante importante, pero si tú te autoeducas y eres sensible ante la realidad que te está atravesando, no lo veo como un impedimento. Yo creo que la edad no te condiciona, porque de igual manera, hemos visto personas que les importa un pepino ser adultos ineptos, personas con una edad avanzada. Nada nos garantiza. Lo único que nos podría garantizar o intentar garantizar que tengamos personas que nos representen dignamente sea apuntar a esta especialización. Como bien digo, no solamente en el tema educativo del cartón y de los títulos, que también es importante, personas así también deberían estar porque algo van a tener para aportarte, pero si no tienes los medios para llevar a cabo tu especialización a nivel académico, hazlo desde la militancia, hazlo desde la sensibilidad, hazlo con conciencia. Entonces, si por ejemplo, igual saliendo del colegio, estás de acuerdo, pero mientras digas que, por ejemplo, tenga ese conocimiento, esa militancia. Mientras existe una especialización en el caso, estoy de acuerdo.
tú no hablas de especialización como tal del título, o sea, valga, cabe recalcar, ¿no es Ajá, cierto? sí, Ya, no el título, sino esta sensibilidad y esta conciencia del cargo que estás ocupando. ya. Y ahora, como para ir cerrando, ¿cómo le entonces, de tu proyecto, cómo harías tú un proyecto de ley en esto? Ya, de hecho, de hecho, esa es una de las recomendaciones que planteo en mi tesis, debido a que se me pasó mencionar al inicio, pero tanto la ENIPLA como el Plan Familia, estas políticas públicas fueron llevadas a cabo como proyectos de inversión. Y creo que ese fue el problema central. Un proyecto de inversión, si bien es mucho más rápido para ejecutar, el, la cobertura monetaria es de manera mucho más rápida. Solamente depende de la voluntad del primer mandatario que continúe, que cambie, que se pare o que hagamos como que nada pasó. En las recomendaciones de mi tesis, yo propongo que exista una institucionalización o por lo menos que se siga la política, perdón, el proceso normal para las políticas públicas, que es pasar por la asamblea, que se establezca como un proyecto de ley. Esta institucionalización, si bien no es una garantía inmutable, nos puede dar de cierto modo, una estabilidad para que no pase lo que nos pasó. Es prácticamente viraron la moneda. Hablar de una Ujú. cosa y en cuestión de meses, ¡tuc!, la viraron. ¿Por qué? Porque ya no les parecía. El proyecto de ley que yo propondría en este momento, a grosso modo, realmente ahorita no lo tengo tan específico, em, sería el de incluir la educación sexual Ahorita, por con... ejemplo, ajá, ahorita, bueno, solamente digamos, no es que te diga ahorita, ármame lo que Sí, es, ahorita te digamos, lo armo, ¿no? todo de la constitución, ármame, no, no, Claro. no, solo así como Sí, tú, a ¿cómo lo grosso harías modo. ahí pensando? Sí, a Ujú, mí me gustaría incluir de cierto modo en la Constitución la educación sexual como uno de los derechos primordiales en los que se debe aclarar que no debe ser, no sé si decir contaminada, bueno, influida. No debe estar influenciada por, por rasgos teológicos, ¿sabes? Debemos manejar una educación sexual en el sentido laico que la Constitución ya nos promulga. Pero creo que eso fue, obviado en su momento, entonces creo que es necesario que esta parte se resalte de alguna manera en la ujú. Constitución para que sea un poquito más inamovible y sea más difícil que grupos, porque este cambio no se da por un interés económico, cosas así, es una cuestión de ideología. Esta cuestión de ¿Y cómo, ideología no debe, determinar, em, algo tan sensible como es el enfoque hacia la educación sexual. pero ¿y cómo lo harías entonces si tenemos una población católica, pero creo que hasta del 70% creo que es? Sí, exacto, es uno de los temas. Realmente la población católica no saltó cuando se promulgó el laicismo en la Constitución, pero creo Ujú, que es un tema que se debe conversar, porque igual al enviarse a la asamblea o lo que sea, debe estar de cierta manera también sostenido por varios grupos sociales. Podría ser en base a los organismos internacionales, puede ser ONU, y se debe empezar con una conversación bastante amplia de no se está incentivando a los chicos a que crezcan muy rápido, pero se debe ser consciente que ellos necesitan herramientas para vivir su vida, para intentar en lo posible minimizarse los peligros que existen al botarte a la vida adulta o querer ser adulta sin las herramientas ujú. necesarias. Y para culminar, Solcita, entonces, ¿qué le dijeras tú igual más o menos de lo que dices, pero igual tú qué les dijeras entonces a nuestros legisladores, qué les dijeras a ese público como tal, científico social, de como recomendación ahí? Ahora que, por ejemplo, como estamos con la política actual, ¿no? No tenemos dinero, no hay empleo, sin embargo, tampoco queremos que ahora, y con todo eso de atrás, y ser, no sé si decir irresponsable, tal vez tú me puedas corregir porque tú ya eres bastante conocedora del tema, pero imagínate, o sea, ahorita, por ejemplo, tener tu nene, ¿no? Y, chuta, y con todos estos problemas es difícil, yo lo sé, he visto gente que sale adelante sola, o he visto también que tienen así su pareja y salen adelante, está muy bien. Pero no sé si llamarlas concientizarlas. ¿Tú qué dirías al final más o menos en este aspecto?
Mm, Entonces, como tus palabras finales. ¿Sabes? de mis palabras finales, primero voy a empezar con Ujú. esto de a los legisladores, si alguien llega a ver, espero que sí. Claro que sí. Em, que por favor tengan conciencia y sensibilidad ante el papel que están cumpliendo por y para el Ecuador. Es un momento de una crisis bastante profunda la que estamos pasando. Evidentemente existen problemas estructurales que es muy difícil cambiarlo, pero si no pensamos en un cambio, no va a llegar. Si lo podemos pensar, lo podemos empezar a construir, por favor. Conciencia ante lo que está pasando, ante el rol que están desempeñando y hagan que se justifique el puesto que están ocupando. Ahora, por otro lado, en cuanto a la concientización en general de la población, em, realmente no lo sé, existen varios y diversos casos. Ujú, Yo me considero una mujer feminista, sin embargo, mi feminismo no es tanto desde la militancia per se y tradicional en las calles. Mi ujú. feminismo yo lo llevo desde otros espacios y otros aspectos que me siento privilegiada de formar parte. Sin embargo, mi feminismo también me permite ver que mis metas no son las metas de todas. Y los sueños de todos deben ser respetados. Hay mujeres que sueñan con ser madres, que sueñan con ser madres jóvenes. Si tienes las ganas de hacerlo, si a pesar de todo vas a buscar los recursos de donde sea para hacerlo, hazlo, te respeto, pero el momento que tú traes una vida acá, debes tener en cuenta que tal vez suene mal o no, tú pasas a segundo plano porque debes enfocarte en esta nueva vida. Debes tener en cuenta que esta nueva vida va a necesitar muchas cosas. Si bien el nivel económico es importante, también esta nueva vida va a necesitar una construcción emocional y de cómo es el mundo y tú debes dárselo, debes hacer lo posible por darle esto a la nueva vida. Si tú estás dispuesta, pese a todos los conflictos que puedas o no estar pasando, a darle una calidad de vida digna al nuevo ser que traes a la vida, felicidades, te respeto, sal adelante y el Estado debe apuntar a garantizarte una vida digna a base de ello, porque también obviamente nos gustan las ideas de la madre soltera que pese a todo hizo todo por sus hijos. Tal vez no debía solo ser así, ¿sabes? Tal vez sí Claro, debía tener su apoyo, tal vez debía tener una red familiar que a veces no lo hay. Muy bien por quienes lo hicieron, pero se debe tener en cuenta que las oportunidades para todos deben existir. Eso, mucha qué excelente. conciencia ante lo que desees y pese a las adversidades, si tú estás consciente y tu maternidad es esperada y deseada, pues felicidades. Muy bien, esas fueron las palabras de Solcito. Yo con esta frase quiero terminar nada más, solamente para, como este es, de hecho, como os decía al inicio, ¿no? Esta es la primera jornada así de entrevistas que aquí hay en el Polilegislativo y que con muy buena conversa que tuvimos hoy, esta noche, con Solecillo o con María Sol Alta, les voy a leer, ¿no? No hay democracia sin opinión pública, sin formación de un público que reivindica el derecho de ser informado sobre las decisiones que se toman en favor del interés colectivo y de expresar sobre ellas su libre crítica. Es decir, mi gente, que aquí, sea como sea, podemos expresarnos, aquí sea como sea, podemos decir lo que, por ahora podemos decir lo que queremos. Y es bueno, es muy bueno tener este tipo de entrevistas y sobre todo seguir aumentando a los jóvenes que son científicos sociales como tal ahí. Así que, mi Sol, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el Polilegislativo y ya le hago el videito y te lo estoy pasando. Si es que deseas publicarlo, ahí te pongo como colaboradora y le vemos. Muchas gracias, Alejo. Un placer conversar contigo. Y para cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Muchas gracias, amigo. Y entonces, mi gentecita, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por todos los que se conectaron. Gracias, gracias. Hoy tuvimos 7000 likes. Qué bonito. Así que nos estaremos conversando. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Chao.